Pensar en la poesía pareciera que únicamente nos refiere al amor. Pensamos en paisajes bellos, en emociones o en sentimientos íntimos, pero haciendo una investigación encontré una autora y un autor que nos obligan, o más bien nos amplían la idea de lo que es realmente la poesía. La poeta rusa Ana Akhmatova y el poeta peruano César Vallejo vivieron y escribieron desde contextos distintos, pero desarrollaron voces profundamente propias, o mejor dicho, voces visceralmente propias para describir aquello en lo que estaban inmersos día a día. Siento que también estuvieron frente a interrogantes precisas desde sus contextos, como cuando el mundo se rompe, ¿qué puede hacer la poesía? O cuando la realidad es tan hostil, tan pesada y no exista un juego de palabras que precise aquello que se está viviendo, o cuando la herida de hoy, esa convulsión que se vive, esté amenazada, censurada, y que con el tiempo personas, posiblemente como nosotros, no lo veamos con esa severidad, con esa seriedad del momento que hace la poesía. Así que una propuesta que ambos traen es que la poesía no es solo para expresar emociones, cosas bonitas, también es una forma de resistirse, una forma de memoria, de preservar aquello que no debe desaparecer. Si bien son autores que por la distancia cultural se estudian de forma separada, desde como yo lo veo, dialogan en algo muy esencial: intentar responder mediante la palabra aquello que es imposible decir incluso en nuestros tiempos. Osip Mandelstam era un amigo entrañable de Ana Akhmatova. Él decía que toda gran poesía es una respuesta al desastre total, y no es necesariamente la frase lo que me llama la atención, sino el guiño o la pregunta que deja abierta. Generalmente se piensa que el desastre es la guerra, la persecución, las crisis históricas, pero también hay otros tipos de desastres que muy probablemente también son como el impulso de las guerras, como puede ser el sufrimiento, la pérdida, la injusticia, la sensación de que el lenguaje no alcanza para precisar lo que vivimos. Y justamente ese es el punto de encuentro entre Akhmatova y Vallejo. Ninguno escribió desde la comodidad ni tampoco para decorar la realidad, sino que fue desde la experiencia de un mundo, desde un vivir herido. Así que la pregunta de base, antes de hablar sobre ello, sería: ¿realmente la poesía, ante aquello que es imposible de soportar o de nombrar, puede hacer algo? ¿Puede conservar, transformar? ¿Puede realmente resistir? Nuevamente vale la pena resaltar que Akhmatova y Vallejo no pertenecían al mismo país, tampoco a la misma tradición literaria, tampoco escribían, o al menos no exactamente, sobre las mismas experiencias, porque Akhmatova vivía en Rusia, atravesaba por revoluciones, guerras, censuras y persecuciones políticas, de esas contradictorias que se dieron y se gestaron en este siglo XX. En cambio, Vallejo escribe desde un Perú
que está profundamente marcado por la desigualdad social, desde la experiencia personal atravesada por la pobreza, la migración, la enfermedad y la preocupación constante por la injusticia. Y aunque sus mundos son completamente distintos, se puede llegar desde los dos a una conclusión semejante, que la poesía, al igual que la literatura en general, no es indiferente frente al humano, y precisamente ese es el diálogo entre ambos. Si pudiera resumir a Ana Akhmatova en una sola palabra, más que una excelente poeta en su tiempo, porque realmente lo fue, sería mejor para mí llamarla como testigo, pues a ella le tocó vivir momentos tan convulsos de la historia rusa, como es la revolución, la hambruna, la persecución, la censura. Su ex esposo fue ejecutado, su hijo también fue varias veces encarcelado y durante mucho tiempo se le prohibió publicar sus obras. Y aún así, a pesar de todo, permaneció en Rusia. Y más que admirarla porque fue una persona que sufrió mucho, pues injusto porque muchas personas también sufrieron en el siglo XX. Yo creo que lo más impresionante, lo que hay que resaltar, es que fue una mujer que se negó a olvidar. Y existe una anécdota muy conocida sobre ella, es que mientras esperaba frente a la prisión donde su hijo se encontraba preso, una mujer le preguntó: ¿usted puede escribir o describir sobre esto? A lo que ella simplemente responde: puedo. Y pensarse, imaginarse haciendo fila durante horas, días, semanas para saber información sobre los esposos, sobre sus hijos, sus amigos encarcelados, y aún con todo ello que no se negó a la oportunidad de ser una testiga de todo ello. El miedo no la cegó, sino que antes la impulsó para escribir sobre todo ello. Se convierte entonces su poesía en la forma de conservar lo que otros intentaron borrar. Su resistencia estuvo tanto en el escribir, pero en un escribir para buscar recordar con el paso del tiempo. Y la mejor manera de acercarnos a esa resistencia, más que seguir hablando de ella, es escucharla. Hay en la proximidad un límite secreto, que no rebasa ni el amor ni la pasión, ni cuando en horrible silencio se unen los labios y enamorado el corazón salta en pedazos. La amistad nada puede hacer, ni años, de exaltada y chispeante felicidad, cuando el alma es libre y desconoce la lenta languidez de la voluptuosidad. Quien lo procura es un loco, quien lo alcanza termina derrotado por la pena. ¿Comprendes ahora por qué mi corazón no late ya bajo tu mano? Si Akhmatova nos hace pensar en la memoria, fue Vallejo el que me hace pensar sobre el lenguaje, en esa indignación de que no hay precisión en el lenguaje para contar eso que sentimos. La pobreza, la prisión, la enfermedad, la migración y la observación constante de las injusticias fueron experiencias que atravesaron profundamente a César Vallejo. Y más que una trágica biografía, lo que lo hace distinto es que fue de esas personas que transformó profundamente la poesía en español, en buscar esa forma distinta de hablar. Y más que una rebeldía o una innovación técnica, según lo veo yo, esa nueva forma de expresarse
era una necesidad humana porque dentro de las convenciones o desde las formas tradicionales no había un lenguaje suficiente para describir otro tipo de dolores o cuando la mezcla de estas experiencias realmente nos enajena y no nos deja una salida. No es una forma de embellecer o de anular el sufrimiento, sino era más bien una forma de enfrentarlo. Por eso esa necesidad de alterar ritmos, estructuras y crear su propio sello. Preocuparse constantemente por todas esas cosas que compartimos, la injusticia, la soledad, la necesidad de comprender lo que nos ocurre, la fragilidad humana. Y por ello he traído los heraldos negros para visualizar un poco su estilo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa, como charco de culpa, en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Ella escribe desde Rusia, él desde Perú. Ella se enfrenta a la censura, a la persecución y a la amenaza constante del silencio. Él se enfrenta a la pobreza, a la injusticia y a las preguntas más difíciles sobre la condición humana. Pero aún así, al leerlos también es entender que hay algo que los une. En ningún momento la poesía se utiliza para escapar del mundo. Al contrario, es utilizada para enfrentarlo. Akhmatova responde al sufrimiento conservando la memoria. Se niega a permitir que desaparezcan por el olvido. Y Vallejo se niega a simplificar la experiencia humana por creer que es imposible encontrar palabras para nombrarlo. Así que la poesía, más que una expresión por parte de ellos, fue una resistencia de que hay dolores que no deben ser ignorados, que hay vivencias humanas que deben ser recordadas y comprendidas, que hay cosas que no deben desaparecer, pese a que los dos van por caminos distintos. La palabra cayó como una piedra en mi pecho viviente. Lo confieso, estaba preparada y de algún modo lista para la prueba. Tanto que hacer el día de hoy. Matar la memoria, asesinar el dolor, convertir el corazón en roca y todavía disponerse a vivir de nuevo. Con la premisa de que hay cosas que no deben desaparecer. Y quizás por eso autores que de tanto tiempo nos sigan hablando desde contextos ya tan lejanos, es porque hay dolores que nunca desaparecen, que realmente solo cambian de forma, nunca van a desaparecer por completo. Y mientras existan estas personas capaces de nombrarlos, de recordarlos, tampoco van a desaparecer sus voces. Por eso la poesía en estos autores funciona más bien como una forma de resistencia frente al olvido, y no porque cambien la historia de un momento a otro o por sí sola,
sino que su gracia se encuentra en que pueden conservar aquello que la historia, el tiempo o el poder intentan borrar. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. También agradezco por contribuir al universo con un verso. Y bueno, desde la idea de estos dos autores, tener presente que cuando el mundo se rompe, la poesía puede convertirse en memoria, en lenguaje y en resistencia. La última rosa. Haré reverencias junto a Maroxova, danzaré con la hijastra de Herodes, y volaré con el humo desde la hoguera de Dido para estar con Juana en la hoguera de nuevo. Señor, tú lo ves, estoy cansada de resucitar y morir y vivir. Tómalo todo, pero déjame sentir una vez más la frescura de esta rosa encarnada.